Queridos amigos, buenas tardes. Los impulsores del manifiesto por un voto constitucionalista simultáneo, Teresa Freixas, Nicolás Redondo, Miriam Tey, Sergio Fidalgo y Joaquín Villanueva, nos han convocado hoy aquí para reflexionar sobre el capital cívico que tiene el voto de los ciudadanos en la cita electoral del 12 de mayo en Cataluña. El manifiesto tiene la virtud de contar con las firmas indistintas de personalidades de todas las ideologías. Algo está cambiando en España, o quizás estamos demasiado aterrados para recluirnos en capillas. Reparen un instante. ¿Se imaginan cuán distinto hubiera sido el destino de la España constitucional surgida del 78 de no haber sido o haber estado condicionada por el terrorismo y los nacionalistas? Las relaciones tóxicas que envenenan los comportamientos humanos individuales también pueden pervertir a sociedades políticas enteras. En ambos casos, siempre con graves daños para la convivencia y felicidad de la nación como institución democrática. Les repito la pregunta. ¿Se imaginan cuán distinto hubiera sido el destino de la España constitucional de no haber sido condicionado por los nacionalistas? ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas energías y presupuestos derrochados? ¿Cuánto dolor innecesario? El 12 de mayo tenemos una cita con nuestra responsabilidad política, la de votar y hacerlo con criterio. En nuestra mano está premiar o sancionar la confianza depositada en nuestros representantes. Sin fidelidad, quien te estafa en el queso cuando vas al mercado ha de percatarse que ha perdido un cliente. El voto no es una ideología integrista, ni una religión, sino la culminación de una reflexión racional destinada a apoyar las mejores soluciones de los políticos más honestos, en cada elección y sin casarse con nadie. En Cataluña hay partidos que pasan por constitucionalistas y llevan 40 años remando con los nacionalistas. De esta reflexión nos vienen a hablar Teresa Freixas y Nicolás Redondo. No antes de preguntarnos si, como nos quieren hacer creer los discursos más interesados, todo se reduce al pulso entre el secesionismo y el constitucionalismo. Si así fuere, ¿el PSC-PSOE estaría en el campo constitucionalista? La tentación de pasar de ese reduccionismo a salvadorilla como voto útil, solo hay un paso, el que le dan las encuestas. ¿Pero es el PSC quien frenará la deriva nacionalista? ¿Es el PSC quien frenará el apartheid lingüístico, la amnistía, la simetría económica entre comunidades o el futuro derecho de autodeterminación? ¿Lo ha intentado alguna vez? ¿Lo ha intentado alguna vez desde aquel lejano 1980, cuando Joan Reventós le entregó todo el poder a Jordi Pujol, porque, según dijo en sus memorias, no quería que se instalara una opción lerrousista en Cataluña? ¿Quién podía haber frenado mejor que el PSC esta balcanización? ¿Quién podía haber frenado o lo ha fortalecido? ¿Pedro Sánchez ha acabado con ella o la ha reactivado? ¿Tienen alguna esperanza que después del 12 de mayo la historia será distinta? Son preguntas que hemos de hacernos y obrar en consecuencia.
y hacerlo sin renunciar a votar, por mucho hastío o hartazgo que nos inspire la clase política. Si nos dejamos llevar por la desesperación, ganan los que viven de ella. Ante estas incertidumbres, solo se me ocurre un refrán castizo: del agua mansa, líbreme Dios, que de la brava, ya me libro Dios. Ya me libro Dios. Seguro que a buen entendedor, buenas palabras. Ahora, Teresa Freixas y Nicolás Redondo interpretar en este foro, por orden, primero Nicolás Redondo y después Teresa Freixas. Comentará el manifiesto, las intenciones del manifiesto y las reflexiones sobre este manifiesto. Nicolás Redondo, una breve reseña. Exsecretario general del Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra y exdiputado, una referencia cívico-política imprescindible del PSOE, transmitida por vía familiar desde su padre, dirigente sindical de Unión General de Trabajadores, Nicolás Redondo Urbieta, y de su abuelo, uno de los primeros concejales socialistas en Vizcaya, Nicolás Redondo Blanco, todos represaliados por el franquismo. Fue el primer socialista que se atrevió a sumar fuerzas con los partidos constitucionalistas en el País Vasco para frenar al nacionalismo de su deriva violenta e inconstitucional. Por ello no dudó en romper el gobierno con el PNV en 1998, cuando la ejecutiva del PS decidió, a propuesta suya, abandonar el gobierno de coalición con los nacionalistas vascos, al pretender esto llevar a cabo una reforma del reglamento de la Cámara en la que los grupos nacionalistas se negaban a exigir jurar la Constitución como condición ineludible para acceder al cargo de parlamentario, así como por el acercamiento entre Herri Batasuna y el PNV. Otro gallo nos hubiera cantado si aquellas prevenciones hubieran calado en el propio PSOE. Desde entonces ha mantenido serias discrepancias con su partido y han cuajado finalmente en un expediente de expulsión. En 2001 fue nombrado presidente de la Fundación para la Libertad. Participa con el programa de radio de Carlos Herrera, escribe asiduamente en la prensa y ejerce su profesión de abogado, todo compaginándolo con una actividad cívica y política encomiable. Acaba de publicar No me resigno, la memoria de un político honesto al que tanto echamos en falta quienes consideramos a la política la mejor herramienta para hacer sociedades más justas. Ha sido muchas cosas y ha librado 1000 batallas. Pero para mí, antes que nada, es un amigo. Y en política, un amigo del que te fías por los firmes principios que posee es un tesoro. Nicolás, tuyo es el micrófono. Buenas tardes. Y es decir, que ahora puedo decir buenas tardes, no como otro que dice a las 10 de la mañana, buenas tardes. Ven, además, que tengo las discusiones. Se oye poco. Vale, claro, sí, todos los seres humanos. Y era justamente el contrario. Tenía que traer, solo tenía dos y me he confundido, pero sí, se iba a contar la conferencia que hice el otro día en Portugal. Y no se trata de eso, porque uno se hace sus propios discursos. Buenas tardes, buenas tardes. Nosotros, Sergio, Miriam, Joaquín, Adolfo y Teresa y yo, nos propusimos hacer un manifiesto claro, contundente, determinante, que impusiera un cierto debate. Y no se oye nada aquí detrás. Ponte más cerca, por favor. No, o que suban el volumen, porque No antes oye no nada. se oía. Ahora sí. Ahora, Pues sí que se ve ahora se oye. Que alguien se lo sujete. Que alguien se lo sujete. Tuvimos intención, digo, de poner encima de la mesa un debate que no se había dado en el resto de España. No sé si en Cataluña en su momento se había dado, y no sé con qué intensidad, pero no en el resto de España. Era el debate sobre quiénes defienden
el sistema constitucional y lo hace sin engaño, sin doblez. Teníamos, yo particularmente, en ese libro que ha comentado Robles y en artículos 1000, tenía intención e interés en que esto apareciera. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los problemas primeros que tiene una democracia en crisis es la pérdida de valor de las palabras. Lo primero que se ve en una crisis política, sin ninguna duda, es cómo las palabras pierden su valor, cómo lo firmado no tiene sentido, cómo se puede decir hoy una cosa y a la noche otra y mañana otra distinta a las dos anteriores. Y por eso quisimos hacer este manifiesto y por eso yo quiero decir, después de decir que estoy encantado y satisfecho de estar con ustedes, quiero decir que el primer esfuerzo que haré hoy, como vengo haciendo desde hace tiempo, es defender el valor de las palabras. Las palabras tienen exactamente su valor y no tienen otro. No pueden servir para una cosa y la contraria, para una cosa y la opuesta. No, tienen su significación exacta, definida a través del uso y de los signos. Y en ese sentido, la primera demostración de nuestra crisis política es la pérdida de valor de las palabras en España. Casi todos podemos utilizar las mismas palabras queriendo decir cosas muy diferentes. Lo único que nos diferencia a unos de otros es la legitimidad con la que decimos esas palabras. Yo, avalado con mi larga historia, diré lo que pienso, sabiendo que ustedes saben que lo que pienso y lo que digo es exactamente lo que pienso y lo que digo y lo que quiero decir exactamente, y con lo que me he comprometido toda mi vida política. Decía Moratín, nosotros, los españoles, nunca mencionamos a nuestros personajes, de referente. Vaya usted a Twitter y probablemente alguien hable de Machado, eso de la José España, o vaya otro y le oirá alguien hablar de usted y la sede y la nueva política, pero poco más. No se vuelvan locos porque no encontrarán a nadie que haga, o a pocos que hagan referencia a nuestro noble e ilustre pasado intelectual. Al contrario de lo que sucede pasando los Pirineos, que se pasan todo el día haciendo referencias a su propio pasado intelectual y cultural. En ocasiones excesivamente a mi juicio. Pero bueno, nosotros hemos sido justamente lo contrario. Decía Moratín en el siglo XVIII y XIX, para que veamos que casi todo vuelve a suceder, exactamente en la derrota de los pedantes, que es muy ilustrativo el título, de hoy en adelante a todo crítico se le llamará envidioso, a toda prueba calumnia, a toda censura libelo, a todo raciocinio insultos. Como hemos ido empeorando contra de lo que debería pasar, ahora ya no hace falta hablar de calumnia, ni de envidiosos, ni simplemente nos pueden llamar fachas. Estamos aquí hoy, voluntariamente, algunos nos dijeron que no lo hiciéramos, no para pedir el voto, para pensar con ustedes. Yo estoy aquí para pensar con ustedes lo que puede suceder. Luego ustedes decidirán lo que tengan que decidir según su criterio, como bien decía Robles. Bien, están hablando
de todo lo que no se debería hablar en una campaña electoral. Una campaña electoral tiene dos aspectos fundamentales. Uno, defender lo que uno ha hecho, y otro, comprometerse con lo que ha hecho. No hay más, nada más. También, otros mal, unos recurrirán a la seguridad, otros a la ilusión, pero ese es el eje de las campañas electorales responsables, para que los ciudadanos decidan. Bien, aquí estamos hablando hasta de Milei. Narices. Un personaje. Estarán a favor y otros en contra de Milei, pero nadie dudará que Fino no es. Fino, que no es Tellerán, que no es Fouché. No, este hombre es un poco más contundente. Bueno, pues este hombre que es más contundente pasa por Tellerán y Fouché comparado con nuestro ministro Cuenca. Sorprendente, pero no se trata de eso. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de por qué hablan de la esposa del presidente, de circunstancias anímicas del presidente del gobierno? ¿Saben por qué? Porque no se quiere hablar de lo fundamental. ¿Y lo fundamental qué es? En relación con el pasado, lo que se ha venido haciendo estos últimos años. Hoy de lo que se tenía que estar hablando en la campaña electoral catalana es de la amnistía, de si se está a favor o se está en contra. Hoy de lo que se debería estar hablando en la campaña catalana es de los indultos anteriores o de la aniquilación del tipo de sedición del Código Penal o de la banalización de la sedición. Hoy de lo que se debería estar hablando para todos los ciudadanos, para que decidan lo que tengan que decidir en Cataluña, próximo domingo, luego las europeas, es si es lógico, razonable, normal, cotidiano, que un gobierno se constituya en un país extranjero. Que pasan tantas cosas que no nos damos cuenta de los escándalos que están viendo. Pero hoy tenemos constituido un gobierno porque el primer partido, el país, el segundo, mejor dicho, ha ido a negociar con una persona que si hoy pisara territorio español debería ser libre. ¿Alguien de verdad se imagina que eso pudiera suceder en Francia? ¿Alguien se imagina que eso pudiera suceder en Gran Bretaña, en Alemania, en Estados Unidos? Hasta en Argentina se puede pensar de que pudiera suceder algo de esto, que se ha constituido un gobierno de España yendo a negociar ese gobierno y firmando unos pactos en el extranjero. Bélgica, en Waterloo. Eso es un escándalo mayor que cualquier otro que tiene las primeras páginas de los medios de comunicación hoy. ¿Se dan cuenta de la dimensión que supone que un gobierno se constituya pactando en el extranjero con una persona que si llegara a España sería detenido? ¿Se dan cuenta qué escándalo sería que cualquier otro país admitiera que se puede seguir negociando, en este caso en Ginebra, con un relator internacional, lo que va a suceder en España? Ese es el debate que tenían que tener ustedes aquí para que los ciudadanos catalanes y luego las europeas, los españoles, pudieran decidir bien, sabiendo qué pensamos cada cual sobre lo que ha venido sucediendo últimamente. Y en relación con el futuro próximo, lo mismo. Dentro de unas semanas se va a aprobar la ley de amnistía. ¿Ya? Ley de amnistía. Se pongan como se pongan, eso lo puede explicar mucho mejor, pero yo sé que
digan lo que quieran decir. La ley de amnistía es un golpe duro a la Constitución del 78. No es una figura constitucional. Y lo es menos cuando sabemos que no es por la concordia o por el acuerdo. Esa fue la amnistía anterior, la del 77. Esta es 7. Lo que antes del 23 de julio era inconstitucional, hoy es constitucional. Lo que antes del 23 de julio era negativo y rechazable, hoy es lo mejor. Solo ha habido un cambio, la necesidad de los 7 votos para formar gobierno. Eso es de lo que deberían hacer. Como deberían hablar también, ahora el futuro, de lo que suponen las próximas elecciones autonómicas. No se vota solo el gobierno de la Comunidad Autonómica de Cataluña. El resultado de las elecciones catalanas va a tener una influencia determinante en la política española. Yo no les digo, como les he dicho anteriormente, aquí tienen que votar. Lo que les digo es que el voto que depositen sepan que no es para elegir solo el gobierno de la Generalitat, que tendrá influencia determinante, y no creo que positiva, en el futuro de España. Y yo estoy aquí con ustedes, además de estar contento, feliz, por estar justamente con ustedes y no con otros, porque quiero defender la herencia de nuestros padres, la herencia del 78 y de la transición y la Constitución española, y tanto la amnistía como lo que pueda suceder después son un ataque frontal a ese espíritu de concordia del 78-77. Según lo que ustedes decidan libremente, estaremos más o menos cerca, a ver a quién le cabe duda, de la autodeterminación. No les quepa ninguna duda. Hoy no habla nadie de ello en la campaña electoral. Están hablando de otra cosa. Pero según cómo salgan los resultados y según lo que suceda próximamente en España, la posibilidad de un referéndum en Cataluña es más o menos grande, es más o menos sólido, sin duda. Por lo tanto, el voto no es solo el voto del Parlamento, al Parlamento catalán o a la Generalitat. Es algo más trascendente. Yo les decía a ustedes que estoy aquí, con ustedes contento, porque soy un socialista, otra gente que no lo es, moderado, razonable, reformista e institucional, que es lo que fueron mis antepasados cuando colaboraron con la Unión de Centro Democrático y otros partidos para dar el salto de la transición. Ese fue el gran compromiso histórico. De esos me siento heredero y a esos quiero representar. Aquellos que se superaron las siglas, aquellos que superaron las tribus, aquellos que vieron al enemigo solo como un adversario. Siento que ese partido, que sin testamento soy heredero, protagonizó con otros partidos, no exclusivamente como piensan algunos, con otros partidos, y con toda la sociedad española, el mejor momento de nuestra historia. Decía Kennedy, cuando estuvo en Berlín, delante del muro,
aquello que todo el mundo recuerda. Todos somos berlineses, yo soy berlinés. Pero decía algo que tiene más interés, que es el Roma, que viene del latín, de todos somos romanos, más interesante. Decía Kennedy, la libertad es indivisible y cuando una persona está esclavizada, no podemos hablar de libertad. Cuando una persona está esclavizada, no podemos hablar de libertad. Yo hoy aquí en Cataluña, con este manifiesto que hemos hecho, yo añado, particularmente, alguna otra cosa. Los derechos que no son de todos, no son derechos, son privilegios. Son privilegios. Que todos los derechos identitarios juntos, todos juntos, los que se quieran imaginar ustedes, no pueden ofender mínimamente el derecho individual de una persona a enseñar a sus hijos en el idioma que consideren, a poder acceder al trabajo según las circunstancias que marque para todos la Constitución de la ley. No puede socavar la importancia de un derecho individual todos los derechos identitarios. Yo estoy aquí por eso, porque soy un demócrata que le repugna todo lo identitario que se lleva a los límites del fanatismo. Yo estoy aquí por eso, porque soy una persona moderada, que no me levanto por las mañanas pensando que tengo que tomar el Palacio de Invierno, o no me levanto por las mañanas pensando que tengo que montar en Baviera, porque los países prosperan cuando sus políticas son moderadas. Los países prosperan alejados de los extremismos. Los países prosperan alejados de las identidades fanatizadas. Por eso, porque yo defiendo todas estas cuestiones, hoy estoy aquí y antes hicimos este manifiesto del que estamos muy orgullosos, tanto por el resultado como por las firmas de muchas personas que nos han sorprendido adhiriéndose a él. Miren, Cataluña, nunca ha sido, me está diciendo que no me ve, pero estoy gritando, a ver si solo no me oye usted. Voy a gritar más. Cataluña ha sido solo sujeto protagonista de la historia a través de España. Nunca ha sido otra cosa, como no lo hemos sido los vascos, y como no lo han sido los andaluces, y como no lo han sido los aragoneses, los de Castilla y León. Hemos sido, como diría Amélio Castro, protagonistas de la historia con y a través de España. No ha habido otra cosa. Vengo a defender sin ningún mastín, sin ninguna tontería, sin ningún subterfugio, sin ninguna literatura. Y también les quiero decir, los independentistas no van a conseguir sus objetivos, porque no los han conseguido en la historia y no los van a conseguir. Pero en la historia sí han conseguido. En la historia sí han conseguido. No las independencias y las quimeras con las que sueñan en Waterloo o al otro lado del Pirineo o donde estén. No, eso no lo van a conseguir. Pero ya en otras ocasiones en nuestra historia reciente han conseguido que nuestras esperanzas de progreso, de libertad pacífica, de igualdad entre los españoles se frustran. Ya lo han conseguido en otras ocasiones. No han conseguido dependencia, pero sí han conseguido que todas nuestras ilusiones en vivir regionalmente desaparecieran. En el siglo XX, por lo menos en dos ocasiones. Y yo no quiero que se vuelva a repetir,
Por eso les pido a ustedes una especie de compromiso. No sabemos lo que va a pasar el domingo. Lo que me gustaría saber, tener claro, creo que lo tengo, la verdad, es que todos ustedes, yo también, sigamos trabajando por eso tan humilde que es la libertad individual y la igualdad de todos. Por eso hemos firmado este manifiesto. Vean ustedes el manifiesto, véanlo y mediten quiénes son sólidamente constitucionalistas, quiénes son osos, quiénes son un mal menor, quiénes no lo son, y decidan, que seguro que deciden bien. Muchas gracias. Bueno, a continuación, Teresa Fresas tomará la palabra. Haré una mínima referencia a sus atribuciones. Ella es una referencia imprescindible tanto en el derecho constitucional español como en el europeo. Catedrática de Derecho Constitucional y catedrática Jean Manet ad personam, vicepresidenta de la Real Academia Europea de Doctores, doctora honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, experta del programa de asistencia jurídica para los países del este del Consejo de Europa, colabora en la formación de jueces y periodistas en la transición a la democracia. En el marco de la Unión Europea ha participado en la elaboración del Tratado de Ámsterdam, la Carta de los Derechos Fundamentales, la Constitución Europea y el Tratado de Lisboa. Ha intervenido activamente en la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Ha publicado una docena de libros y más de 100 artículos científicos en materia de su especialidad. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y ha sido profesora visitante de diversas universidades de Europa y América. Forma parte del jurado de los premios Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales, así como del Premio Europeo Carlos V. Preside el patronato de la Fundación Cultura Libre y la organización internacional Citizen Pro Europa. Es miembro del patronato del Instituto Hermes, Derechos de Ciudadanía Digital, así como del Consejo de Honor de Gender 5+. Medalla en Artis Murturiol en 2009 y European Woman 2004 en España. En 2020 le fue otorgado el primer Premio Nacional de Muñoz Torrero, a los valores democráticos y constitucionales. En 2021 recibió el Premio Otto de Habsburgo por su trayectoria europea. Recientemente ha sido galardonada con el Premio Libertad 1812 y el Premio de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha, sección de jurisprudencia. Y les aseguro que ella no es ministra. Ahí lo dejo. Gracias por la presentación. Gracias por decir que no soy jurista. El otro día me lo dijo un senador en una comisión del Senado, me dijo que yo no era jurista. Con lo cual, bueno, en fin, me quedo con el que no soy jurista de Antonio, ¿eh? Ministra. Ah, yo le he entendido jurista. No, ministra. Me ha faltado el chiste. Bien. Vamos a ver, ¿por qué estamos aquí? Pues es que la democracia no consiste únicamente en depositar un voto en la urna cada 4 años. La democracia es mucho más.
Claro, es una democracia representativa y tiene que serlo, porque es la democracia liberal que nos hemos dotado los países que hoy en día podemos considerar como, digamos, más avanzados y como aquellos puestos en la modernidad. Pero es que resulta que para que esa democracia representativa funcione tiene que ir acompañada por la democracia participativa. Así también se refleja en los tratados de la Unión Europea. Democracia representativa como eje vertebrador del funcionamiento político, acompañada por la ciudadanía a través de la democracia participativa. Y desde ese punto de vista, yo siempre recuerdo las enseñanzas de Norberto Bobbio, cuando nos decía que ser ciudadano pues era algo que implicaba que se tuviera que ser un ciudadano informado, un ciudadano consciente, un ciudadano animado a participar, y que eso era súper importante, era lo más que se podía ser. ¿Por qué? Pues porque el ciudadano, con su voto, libre, informado y consciente, es el que conforma las instituciones que después nos tienen que regir a todos. Ese es el espíritu que nos ha llevado a preparar este manifiesto, esta aportación ciudadana de personas que lo han suscrito desde muchísimos lugares. Yo quiero agradecer a todos los que lo hayan suscrito su toma de posición, porque es muy importante. A esos miles de personas que te van diciendo hay que dar una respuesta a estos problemas que ahora tenemos y dar una respuesta adecuada. Y la verdad, darse cuenta de que hay tantos que están detrás de intentar encontrar soluciones lógicas, democráticas y plausibles, pues es reconfortante. Es reconfortante porque la lucha que se está llevando por parte de muchísimas personas aquí en Cataluña y también fuera de Cataluña, para que en Cataluña no pasen las cosas que pasan. Y quiero agradecer especialmente a los que están fuera de Cataluña, que no nos dejen solos, que de alguna manera nos ayuden y nos apoyen, porque en el fondo, como bien decía Nicolás, lo que se va a decidir el día 12 nos compete, pero no únicamente a nosotros. Eso va a tener una repercusión en prácticamente todo el resto de España, porque la política española en estos momentos está casi cautiva de determinadas posiciones políticas que han tenido su origen aquí en Cataluña. A lo largo de estos últimos años ha habido una apropiación de las instituciones que nos ha excluido a muchos ciudadanos. Esto ha sucedido aquí, lo decíamos con el procés, pero es que ahora hemos visto que el procés se ha trasladado al resto de España. Y claro, ese secuestro de las instituciones, que no ha sido inocente, sino que ha venido taimadamente preparado desde hace muchísimo tiempo. Recordemos el Manifiesto 2000, recordemos cuándo se presenta y cuándo se intenta y cuándo se configura y se es consciente y se articula todo un programa, toda una hoja de ruta para, de alguna manera, se decía entonces, catalanizar Cataluña. Me preguntarán ustedes qué es eso de catalanizar Cataluña. Bueno, pues catalanizar Cataluña ha significado apropiarse de todas las instituciones, no únicamente las públicas, sino incluso también las privadas. Apropiarse de la calle, apropiarse de la escuela, apropiarse de la administración, del comercio, incluso del ocio, de todo. ¿Por qué? Porque había que vivirlo en catalán. Ahora encontramos pancartas que dicen esto: necesitamos vivir en catalán. No sé, eso a mí me provoca un poquito de problema. ¿Qué significa vivir en catalán? Si alguien tiene que pensar en que tiene que vivir en un idioma determinado, dices, bueno, pues
com diem nosaltres que s'ho facin mirar. Claro, toda esta apropiación ha derivado en algo que nos ha situado en problemas muy serios, no únicamente para nosotros, sino para el resto de España y también, podríamos decir, para Europa. No es un problema meramente interno el que nos está sacudiendo, es un problema que va más allá. Un momento álgido lo tuvimos en el año 17, en el 2017, cuando intentaron separarnos ya de una manera, digamos, formal del resto de España, con las leyes de desconexión que pretendieron privarnos a los catalanes constitucionalistas de nuestros derechos constitucionales, aboliendo la Constitución y el Estatuto. Cuando pretendieron también aprobar la ley del derecho de autodeterminación. Cuando pretendieron hacer ese mal llamado referéndum del 1 de octubre, al cual han pretendido darle legitimidad, diciendo que eso daba toda la legitimidad para una declaración unilateral de independencia. Claro, ahí hubo un momento realmente álgido en el cual no únicamente tuvimos problemas en las instituciones, sino también en la calle. Barcelona era invivible. No sabíamos qué es lo que nos podía pasar simplemente saliendo de casa. O si queríamos coger el tren, o si teníamos que tomar un avión. Ahora nos dicen que eso fueron simples disturbios públicos. Y el otro día me lo repitieron en el Senado. Eso solamente fueron unos disturbios. Y bueno, que yo recuerde, hubo condenas por sedición, que no es lo mismo un disturbio público. Podríamos recordar más. Fueron encausados los máximos promotores por rebelión y recuerden que entre la realización del proceso y la redacción de la sentencia nos encontramos con una sentencia condenatoria por sedición. No contentos con eso, ha habido más rebajas. Ha desaparecido el delito de sedición de nuestro Código Penal. Es decir, nos han desarmado de alguna manera frente a lo que podían ser nuevos ataques que nos están diciendo que los volverán a hacer. Y además incluso lo explican de una manera razonada. Dicen que ahora conocen mucho mejor lo que es el Estado español y que por lo tanto están con más armas para poder sobrepasar lo que desde el Estado se pudiera intentar contener. Ha habido un cambio sustancial, y este es uno de los porqués de este manifiesto, de aquello que pasó en el 17-18, es decir, el punto álgido del proceso, y ahora. En aquel tiempo, en aquellos momentos, tanto en el Parlamento como en las manifestaciones, en todas partes, teníamos un elenco más amplio de partidos políticos que nos defendían. Porque el Partido Socialista estuvo con nosotros en aquellos momentos. Y en el Parlamento defendió lo que tenía que defender. Y en la calle también lo defendió. En cambio, en estos momentos no los tenemos. En estos momentos, bueno, pues nos consideran Nicolás Fachas, la fachosfera. Nos consideran así. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ya lo ha explicado Nicolás. Necesitaron 7 votos para poder hacer una investidura y eso pues originó que hubiera unos pactos, unos acuerdos en los cuales quedaron de alguna manera eliminadas aquellas políticas transversales y comunes que podíamos tener y que hoy en día pues han desaparecido. Lastimosamente hemos visto también cómo esto ha tenido su traslado incluso a nuestra representación política en el Parlamento Europeo. Desde donde habíamos venido trabajando conjuntamente siempre con socialistas, liberales, populares, y hoy en día los socialistas se nos han evaporado. Se nos han evaporado. Entonces, esto aquí implica algo. Implica que hay que ser muy conscientes, de este cambio en la política de un partido con el cual habíamos hecho la transición, hecho la Constitución
el primer desarrollo constitucional. Podíamos estar de acuerdo o no con él en determinadas cosas, pero era uno de los ejes de nuestro sistema constitucional y hoy en día no lo es. Hoy en día se ha, entre comillas, decimos a veces, poderizado. No sabemos quién es más poderitaria, los originarios o la fotocopia. Porque se hace difícil a veces averiguar hasta qué punto es una política de conveniencia o realmente es una política sentida. Se hace difícil. Por eso, en el manifiesto, lo que decimos es que queremos un voto constitucionalista sin engaño. Que no nos mientan, como hicieron con las elecciones generales pasadas, en las cuales el candidato que hoy es el candidato del Partido Socialista aquí en Cataluña a ser presidente de la Generalitat, nos repitió hasta la saciedad, y eso lo tenemos grabado, fotografiado, publicado mil veces, no a la amnistía y no a la autodeterminación. El no a la amnistía se ha transformado en un sí a la amnistía como elemento de conciliación en Cataluña. Bueno, es que es muy difícil asimilar este cambio, ¿eh? Entonces, yo tendría graves problemas psicológicos si tuviera que hacerlo. Sería una cosa tremenda, porque una de dos, o sí a la amnistía antes, o no a la amnistía ahora. Pero que por la formación de un gobierno, que ya estamos viendo las dificultades que tiene para gobernar, para legislar y para todo, un gobierno que no se sostiene como tal gobierno, hayamos tenido que tragar con que la amnistía va a ser un instrumento de pacificación en Cataluña, pues el cambio es sustancialmente grave. Y es sustancialmente grave porque no se trata de cualquier cosa. No es una política concreta, pequeña, que no tenga importancia. Eso significa un torpedo en la línea de flotación del paquebote constitucional y del paquebote europeo. Es un torpedo, un verdadero torpedo. Y es un verdadero torpedo porque, primero, se le hace difícil poder admitir que la Constitución acoge, sin ningún tipo de problema, una ley de amnistía, cuando en la Constituyente directamente se decidió que no se la iba a incluir. Y se decidió por un motivo concreto, porque en paralelo se estaba aprobando la ley de amnistía del año 77, que esa sí que fue una ley, digamos, de reconciliación. Y esa ley nos ayudó a hacer el tránsito de la dictadura a la democracia. En cambio, esta amnistía de ahora, uno no le encuentra ese sentido. No estamos transitando de la dictadura a la democracia. Ojalá no transitemos de la democracia a algo que se parezca a la dictadura. Porque, tal como están las cosas, a veces da la impresión de que podamos avanzar hacia una deconstrucción de nuestro sistema constitucional que se parezca más a un sistema autocrático, que se parezca más a un sistema iliberal que no lo que es propio de las democracias de nuestro entorno. Entonces, se me hace muy difícil poder admitir que la amnistía entra sin problemas dentro de la Constitución. Pero es que además de eso, cuando uno se pone a ver su contenido, resulta que en el fondo se trata de una autoamnistía, porque interviene en su redacción y en su composición, incluso en su condicionamiento de la política, buena parte de los que van a ser amnistiados. Con lo cual, no se trata de una amnistía, eso es otra cosa. Una autoamnistía es algo que no encaja en el concepto institucional de la amnistía. ¿Cómo puede darse por bueno que quienes quieran ser amnistiados sean los que redacten la ley? Eso, en fin, en el fondo, es casi un chantaje, no es otra cosa. Por otra parte, en esta ley de amnistía, como ha dicho muy bien la Comisión de Venecia,
fallan muchos elementos formales y muchos elementos materiales. Lo que hemos discutido tantas veces, se adopta o se pretende adoptar por un procedimiento que carece de las garantías suficientes, procedimiento de urgencia que se fuerza porque al final no sale, utilizando la proposición de ley en vez del proyecto de ley y así de paso obviamos los informes técnicos que serían necesarios. Esto no encaja con lo que tiene que ser en un ordenamiento democrático una ley de trascendencia constitucional, que la Comisión de Venecia recuerda además que ha de ser adoptada siempre no por exiguas mayorías, sino por amplias mayorías, con gran consenso, incluyendo en el consenso a la oposición. Y esto la Comisión de Venecia se lo ha dicho a Croacia y se lo ha dicho a Montenegro. Y nos lo ha dicho a nosotros, porque en su dictamen ha llegado a decir, oiga, miren, es que hay tantas dudas sobre la constitucionalidad de esta norma que sería bueno que antes de adoptarla hicieran, en el lenguaje de la Comisión de Venecia, una enmienda constitucional, es decir, reformaran ustedes primero la Constitución. Bueno, y si entramos en el contenido, que no lo voy a hacer porque si no me extiendo demasiado por ahí, podríamos llegar a conclusiones también parecidas que nos llevan a determinar que aquello que se denominan por parte de la Comisión Europea los criterios de verificación del Estado de Derecho, porque la Comisión Europea cada año realiza un informe sobre el Estado de Derecho en los Estados miembros y en la propia Unión Europea, pues sigue unos criterios de verificación que están publicados, se adoptaron en el año 16 y luego se ratificaron en el 17. Y bueno, es que se nos caen los palos del sombrajo, porque resulta que muchos de estos criterios de verificación hoy en día están puestos en entredicho. El primero de todos, el de la primacía de la Constitución y de la ley. Estamos hartos de oír que la ley no puede constreñir a la democracia, que la democracia está por encima de la ley. Esto no es así. Esto no es así en ningún país democrático actual. La democracia está sujeta a leyes, el gobernante está sujeto a leyes, porque no puede ser de otra manera. Y esa sujeción a la ley es uno de los principios fundamentales que existen. Al mismo tiempo también, para la verificación de estos indicadores, se examina qué sucede con el Poder Judicial. ¿Qué sucede con el Poder Judicial en España? ¿Cómo puede entenderse que estén tan preocupados los jueces, las asociaciones judiciales y los órganos del Poder Judicial por las presiones a las que algunos pretenden someterlos? Seguramente no conocen lo que es el Poder Judicial. Digo que seguramente no conocen lo que es el Poder Judicial porque la inmensa mayoría de los jueces se creen lo que son. Y son los aplicadores de la ley. Y no puede ser que nos digan que hay que desjudicializar para devolver a la política lo que no debió de salir de ella. Cada vez que se cometen delitos, los jueces actúan y actuarán, porque es su función dentro de un Estado de Derecho. Incluso en aquellas épocas, y si hacemos un poco de historia constitucional y vemos qué es lo que ha pasado en otros lugares, por ejemplo, en Estados Unidos hubo un periodo que se le llamó el periodo de gobierno de los jueces, porque el Tribunal Supremo dictó sentencias muy importantes de profundo calado que incidieron en las instituciones políticas básicas del país. Y cuando uno estudia ese periodo y ve qué es lo que sucedió, se da cuenta de que efectivamente los jueces intervinieron mucho, pero que intervinieron tanto más cuanto más inútiles fueron los políticos. Con lo cual, se cumplió aquel principio básico del Estado de Derecho, que es la sujeción del gobernante a la ley. Cuando en Estados Unidos Kennedy llamó a que la milicia interviniera para garantizar la no discriminación racial, la milicia intervino. ¿Por qué? Pues porque eso es básico en un Estado de Derecho. Los derechos se han de salvaguardar, los gobernantes tienen que salvaguardar esos derechos y, en el caso de que fallen, tenemos el recurso siempre, afortunadamente, al Poder Judicial. Yo siempre digo
que menos mal que en la época más álgida del proceso tuvimos, aparte de a la sociedad movilizada como podía, tuvimos a los jueces y tuvimos al rey. Porque sin los jueces dictando sus sentencias, el Tribunal Constitucional entonces todavía no estaba colonizado. Y si el rey, el día 3 de octubre, no llega a hacer el discurso que hizo, difícilmente nos hubiéramos podido rearmar para hacer frente a todo aquello que nos estaba en aquellos momentos atenazando. Claro, todo esto pues nos lleva a plantearnos que cuando votemos no nos fiemos solo de las palabras. Hay un dicho que, aunque es bíblico, a mí me gusta recordarlo, y es que por sus hechos los conoceréis. Fijémonos en lo que se ha hecho. ¿Quién ha hecho qué? ¿Quién ha hecho qué? Y por lo tanto, cuando votemos, tengamos en cuenta de que si queremos un voto constitucionalista que nos ayude a salir de este marasmo, de esta decadencia en la que estamos sujetos, pues que pensemos que si votamos al partido que estuvo con nosotros pero nos abandonó, y me refiero al PSC, pues este voto va a ser un regalo a los partidos secesionistas para que luego ellos hagan lo que quieran. Significa muchas cosas. Significa irse a Ginebra, por ejemplo, y hacer reuniones sustituyendo a lo que tendría que ser el lugar básico de discusión de los problemas y las diferencias, que son lógicos y normales en todo Estado democrático. Es en las instituciones representativas, es en las instituciones que tenemos ya establecidas y reguladas donde se tienen que solucionar los temas. Si hay diferencias de opinión entre gobierno central y una comunidad autónoma, tenemos pues, las conferencias bilaterales. Para los temas de financiación, que ahora parece ser que tanto interesan, tenemos el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tenemos también las conferencias sectoriales para los asuntos determinados. ¿Por qué esto no se está utilizando? Y hace tanto tiempo que no se está utilizando. Y sin embargo, dan carta de legitimidad a reuniones de mesas de negociación en el extranjero con verificadores internacionales, como si se tratara de un problema propio de las FARC, por ejemplo. Esto es absolutamente intolerable en un Estado de Derecho. Es, por eso les decía antes, un torpedo en la línea de flotación de la Constitución y de Europa. Uno de los temas que nos dicen ahora los partidos secesionistas que se negocia, aunque el PSC, Partido Socialista, nos dice que no, pero bueno, ¿a quién creemos? Por sus hechos los conoceremos, vamos a repetirlo otra vez. ¿A quién creemos? Resulta que nos dicen que no, pero sabemos que sí. Sabemos que de eso se está hablando. ¿Cómo se puede, de alguna manera, tolerar que decisiones tan graves como lo que podría ser decidir de qué manera se puede separar o no una parte de un territorio de un Estado de dentro de la Unión Europea se haga clandestinamente? Porque son negociaciones totalmente clandestinas las que se están llevando a cabo. Y eso no va contra la Constitución únicamente, va también contra el derecho de la Unión Europea, que obliga, por los tratados, a que todos los Estados respeten la integridad territorial de sus Estados miembros. Y además hay una resolución del Parlamento Europeo en la que se explicita que no se puede llevar a cabo ningún tipo de autodeterminación dentro del territorio de la Unión Europea. A mayor abundamiento, si uno va a ver lo que ellos alegan en Naciones Unidas, ahora está de moda, evidentemente los pactos internacionales y la propia Carta de Naciones Unidas da el derecho de autodeterminación de los pueblos. Pero después son las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad los que concretan todo esto de la autodeterminación. ¿Y cómo lo hacen? De dos maneras. Se lo explico para que no les quede ninguna duda y lo puedan alegar ante cualquier tergiversación que haya. El derecho de autodeterminación es para los pueblos coloniales.
para aquellos que hayan sido colonia, que estén sujetos a una metrópoli. Y es más, dentro de la normativa de Naciones Unidas se exige incluso que no haya continuidad territorial entre lo que se desgaja y la entidad primigenia. Pensar que Cataluña podamos ser una colonia, bueno, es que es prácticamente un insulto que nos están haciendo. Y después hay otra modalidad que es la del derecho de secesión, que está pensado para comunidades sojuzgadas, es decir, para cuando dentro de un Estado hay un grupo poblacional al cual se le niegan los derechos, que no tiene representación en las instituciones, que no tiene mecanismos de defensa de sus derechos fundamentales. Pueblos sojuzgados, se lo llaman. Los catalanes, pueblo sojuzgado. Yo podría decir que sí, pero no por España, sino por nuestro propio gobierno de la Generalitat. Niega los derechos de nuestros hijos en las escuelas, que nos niega los derechos en la administración pública, que nos los niega en muchos ámbitos de la vida. Entonces, no estamos en el ámbito de la posibilidad de poder realizar, conforme al derecho internacional, un derecho de autodeterminación o de secesión. Pues esto es lo que parece ser que se viene negociando. Quizás un poco por etapas, quizás superficialmente. A lo mejor, como ha dicho antes Nicolás, nos quieren engañar con las palabras y nos dicen que no es un referéndum, sino que será una consulta. Y entonces ya veremos qué tipo de valor le querrán dar a esa cosa. Y vuelve a empezar otra vez. Siempre estamos absolutamente con lo mismo. ¿Cómo podemos salir de ahí? Hay que volver al consenso del 78. Hay que ser conscientes de lo que tuvimos. Yo siempre digo, si salimos de la dictadura, ¿cómo no vamos a salir de esto? Es decir, es absolutamente evidente que podremos salir de ello. Lo que hace falta es que queramos realmente hacerlo. Y que ese miedo que se ha instaurado en muchos sectores, y lo reconocemos también en el manifiesto, que callan porque claro, está en juego a veces su puesto de trabajo, o puede estar en juego su posición social o en su entorno. Entonces hay miedo a veces a pronunciarse. Muchas personas están de acuerdo con nosotros, algunos me llamaban y me decían, quisiéramos venir, pero es que no queremos destacarnos porque eso puede ser un problema para nosotros. Esto no es una democracia, oiga. En una democracia todo el mundo tiene que poder expresar lo que realmente quiere expresar. Y no puede haber una represión por la libertad de decir lo que uno quiera siempre que se haga dentro de los límites normales de la libertad de expresión, porque tampoco vale. Entonces, desde ese punto de vista, como este voto va a ser muy decisivo, pensemos también en cómo van a utilizar el voto los partidos políticos desde el siguiente punto de vista. Nos ha dicho el presidente del gobierno que va a acometer un montón de reformas. No nos dice cuáles. Ahora, hoy he leído que lo hará después de las elecciones europeas, por etapas. Así de esta manera, más suavemente, lo vamos introduciendo. Nos están confundiendo a veces con interpretación y reforma de la Constitución, que son dos cosas diferentes. Claro que hay que reformar cosas, ¿cómo no? Pero una cosa es reformar una Constitución y otra cosa es dinamitarla. Y dinamitarla se puede hacer de un bombazo o se puede hacer poquito a poco. Ahora estamos dentro de esas fases en las que los politólogos, sobre todo los estadounidenses, que lo tienen muy bien estudiado, llaman los golpes de Estado líquidos, la deconstrucción constitucional. Estamos en esta fase. Hemos de tener mucho cuidado, hemos de poner una gran atención a todo lo que nos propongan, porque es evidente que tenemos que pensar en el
desarrollo de nuestra Constitución, ver todo lo positivo que ha habido en ella, analizar también aquellos puntos en los que veamos que realmente haría falta lo que los italianos llaman un aggiornamento. Eso es normal, absolutamente normal, pero para que eso se pueda realizar, esa política que ahora está de moda de la confrontación, del insulto, de la tergiversación y de la confusión, tiene que terminar. Tenemos que ser capaces de hacer que esto termine. Y esto se tiene que poder hacer por parte de los políticos con el apoyo que aquí ofrecemos de la sociedad civil. La sociedad civil, tal como nos dijo Jean Monnet cuando pensó en la construcción europea, decía, no se trata de coalizar estados, se trata de unir personas. Hay que unir a todas las personas que queramos que esto cambie, a unir a todas las personas que queramos ejercitar un voto consciente, libre, informado y que sirva para algo correcto. Y necesitamos pues, que todo esto vaya más allá incluso de esta sala. Que eso lo transmitamos, que seamos capaces de hacer que muchos más pues, entren dentro de esta línea, porque únicamente si desde la sociedad civil ayudamos a que la política vaya por otras vías y recuperemos esa concordia y ese consenso que teníamos establecido, únicamente de esa manera lo podremos hacer. Así que muchas gracias por estar aquí, lo agradezco de todo corazón. Me parece extraordinario reunir a esta cantidad de personas con esa cualidad que se reconoce en todos y cada uno de ellos, y les animo a todos a que extiendan el espíritu de este manifiesto para conseguir una Cataluña mejor, una España mejor, una Europa mejor. Gracias a los ponentes, gracias a todos los que os habéis desplazado hasta aquí. Cerramos el acto ya. Y esperemos que el manifiesto siga corriendo, se siga firmando y llegaremos a incluir más gente para que estas ideas se puedan propagar en los 15 meses. Gracias.